Tos. No hay pureza en el orgullo. El paraíso jamás será acabado. Una vez más, todas las sillas alrededor de la mesa redonda de la Heliópolis estaban ocupadas. La cámara escalonada estaba iluminada por las llamas del brasero que ardía en el centro de la mesa y las antorchas que colgaban de los plintos dorados de las estatuas. Era la segunda vez que Saul Tarvitz entraba en la Heliópolis, aunque sabía que él mismo había cambiado mucho desde la primera vez que se había sentado en aquella hermandad. Lord Fulgrim estaba al lado de la puerta del Fénix, vestido con una túnica de color púrpura con bordados de hilos de oro y con el emblema del Fénix. Llevaba la larga melena rematada por una corona de hojas doradas, y al costado ceñía una nueva espada con empuñadura de plata. El primarca en persona dio la bienvenida a los capitanes a su regreso a la discreta orden. El efecto de aquel gesto de Fulgrim en cada uno de los capitanes era increíble. Tarvitz todavía sentía el nerviosismo y el placer tangibles que producía el hecho de ser recibido en persona por un guerrero perfecto con una apostura semejante. Solomon Demeter, el capitán de la segunda compañía, estaba sentado enfrente de él, y lo había saludado con un breve gesto de asentimiento cuando él, Lucius y el comandante general Eidolon habían cruzado la puerta del Fénix. Marius Bairosean estaba sentado con gesto hosco al lado del capitán Demeter, y Julius Caesoron contaba, sonriente, sus grandes hazañas en la lucha contra las criaturas alienígenas de la Diasporex. Las palabras iban acompañadas de gestos y movimientos de manos que recreaban un golpe especialmente elegante. Tarvitz captó la expresión de enfado en la mirada de Solomon Demeter cuando el capitán Caesoron describió el modo en que el primarca y él se abrieron paso hasta el puente de la nave de mando híbrida. Tarvitz ya había oído decir que habían sido los guerreros del capitán Demeter los que habían conseguido el honor de ser los primeros en llegar a ese puente. El comandante general Vespasian estaba sentado al lado del primarca. Su mirada reflejaba el buen humor que sentía porque habían regresado a salvo de su misión. Tarvitz le respondió con una sonrisa, y aunque se sentía contento por estar de regreso entre sus hermanos, lo cierto era que estaba tremendamente cansado, ya que la batalla en muerte había sido agotadora. Los megarácnidos habían sido unos enemigos terribles, y el vigor salvaje de los lobos lunares también era, a su manera, algo fatigoso. Miró de reojo a Eidolon al recordar el tenso enfrentamiento que el comandante general había tenido con el capitán Tarik Torgadón en la superficie de muerte cuando llegó la vanguardia de los lobos lunares. Aunque Tarvitz estaba obligado por su honor a servir a Eidolon, no podía negar que había disfrutado al ver cómo el irrefrenable Torgadón ponía en su sitio al comandante general. Aunque más tarde Eidolon había conseguido mantener el favor del señor de la guerra, todavía se sentía molesto por los errores que había cometido en muerte y por la insolencia con la que lo había tratado Torgadón. Tampoco Lucius había vuelto sin cicatrices del tiempo que habían pasado junto a los lobos lunares. Un duelo en las jaulas de entrenamiento con Garbiel Loken le había proporcionado una cura de humildad que le hacía mucha falta desde hacía tiempo, además de dejarle la nariz rota. A pesar de los cuidados de los apotecarios, el hueso no había recobrado su forma anterior, por lo que Lucius quedó convencido de que su bello rostro había quedado estropeado para siempre. La puerta del Fénix se cerró por fin y Fulgrim se sentó en el asiento que le correspondía en la mesa. Extendió los brazos hacia el brasero antes de hablar. Hermanos, en el fuego os doy la bienvenida de nuevo a la Hermandad del Fénix. Los guerreros allí reunidos imitaron el gesto del primarca. En el fuego regresamos, respondieron. Me alegro de veros a todos de nuevo, hijos míos, les dijo Fulgrim, sonriéndoles con gran calidez a todos por turno y haciendo que sus corazones guerreros se llenasen de alegría. Ha pasado algún tiempo desde que nuestra orden se reunió para contarnos relatos llenos de coraje y honor, pero estamos juntos otra vez y nos disponemos a descubrir nuevas maravillas en una región desconocida del espacio. Nuestros astrópatas pueden ofrecernos muy poca información sobre la zona hacia la que nos dirigimos, pero a nosotros no nos acobardan semejantes misterios. Al contrario, los recibimos como una oportunidad para avanzar en nuestra búsqueda de la perfección. Tarvitz captó la tremenda emoción que transmitía la mirada de Fulgrim, y sintió que le inflamaba la sangre como si fuera fuego. Ni siquiera en sus momentos más elocuentes se había mostrado el primarca tan lleno de energía. Daba la impresión de que todo su cuerpo se cargaba con la alegría de cada palabra. Nuestros amados hermanos han regresado de sus tareas de pacificación, y aunque sé que temían perderse la gloria que obtendríamos los que combatimos al lado de nuestros hermanos de los manos de hierro, lo cierto es que han conseguido honores propios, además de disfrutar del privilegio de combatir junto al señor de la guerra contra un vil enemigo alienígena.
Tarbish rememoró la guerra en muerte, el poco honor que había existido en el desembarco inicial sobre la superficie del planeta y el carácter frenético y letal del combate contra los repugnantes y veloces guerreros megarágnicos. Había sido una empresa brutal, feroz y sangrienta, y muchos buenos guerreros habían perdido la vida bajo el cielo cubierto de nubes del planeta. Debido a los errores de Eidolon, habían tenido muy pocas ocasiones de llevar a cabo hechos gloriosos hasta que llegaron los lobos lunares y unieron sus fuerzas a las de ellos. Luego había llegado Sanguinius, y Tarbish sonrió al recordar el impresionante espectáculo que había sido ver al Señor de la Guerra y al Primarca de los Ángeles Sangrientos luchar codo con codo en los horribles campos de batalla de muerte igual que si fueran dioses de la guerra desencadenados. Eso sí que había sido glorioso, y las victorias conseguidas junto a ellos habían redimido su honor. Quizá el comandante general Eidolon nos conceda el favor de relatarnos esas batallas, dijo Vespasian. Tarbish se volvió para mirar a su comandante general mientras este se ponía en pie y saludaba con una leve reverencia. Así lo haré, si es lo que todos desean. Un coro de vítores respondió afirmativamente, y Eidolon sonrió. Como ha dicho nuestro señor Fulgrim, conseguimos grandes glorias en muerte, y debo daros humildemente las gracias, mi señor, por permitirnos acudir en ayuda de nuestros hermanos de los Ángeles Sangrientos. Tarbish parpadeó sorprendido por lo que Eidolon acababa de decir, ya que recordaba muy bien que nadie se había atrevido a utilizar la palabra rescate hasta ese momento, ya que habría sido tremendamente inapropiado sugerir que los Ángeles Sangrientos necesitaran ser salvados. Hasta entonces se había evitado ese término y se prefería hablar de refuerzos. Al llegar al sistema 140-20, nos quedó claro de inmediato que el comandante de la 140ª expedición, un individuo llamado Matanual August, no poseía la visión de mando necesaria para dirigir la batalla. Al enterarme de la llegada inminente del Señor de la Guerra, encabecé a nuestras fuerzas y me dirigí a la superficie de muerte para asegurar varias zonas de desembarco y comenzar a prestar ayuda a las fuerzas de los Ángeles Sangrientos, que August, con muy mal criterio, había enviado al combate en unidades demasiado pequeñas y dispersas. Tarbish se había sentido sorprendido por las palabras iniciales de Eidolon, pero se quedó rígido de espanto ante aquella descarada tergiversación de los hechos. Sí, era cierto que Matanual August había enviado a sus fuerzas expedicionarias en grupos demasiado reducidos a una zona de combate hasta quedarse casi sin reservas, pero no había sido un sentimiento de nobleza lo que había motivado la decisión de Eidolon de desembarcar en muerte antes de que llegaran los lobos lunares, sino más bien su deseo de no compartir la gloria con la élite del Señor de la Guerra. Eidolon siguió con el relato y contó las primeras batallas y la posterior destrucción de los megarágnidos, esforzándose mucho por destacar las acciones llevadas a cabo por los hijos del emperador en la victoria final, al mismo tiempo que restaba importancia a la labor desempeñada por los lobos lunares y los ángeles sangrientos. Cuando terminó de hablar, la respuesta fue un aplauso atronador y el retumbar de los puños al golpear de forma rítmica la mesa. Ese era el modo en que aquellos guerreros alababan la honorable victoria y las hazañas conseguidas bajo el mando de Eidolon. Tarbish miró a Lucius en busca de alguna reacción ante las evidentes mentiras de su superior, pero el rostro de su amigo permanecía imperturbable. Un gran relato, comentó Vespasian. Quizá más adelante podremos oír hablar también del heroísmo de tus guerreros. Quizá, respondió Eidolon a regañadientes. Sin embargo, Tarbish ya sabía que nadie llegaría a escuchar nada al respecto en la compañía. El comandante general jamás permitiría que nada contradijera su versión de los hechos ocurridos en muerte. El siguiente en hablar fue Fulgrim. Haces que tu legión se sienta orgullosa, Eidolon, y todos tus guerreros recibirán el reconocimiento que les corresponde por su participación en la misión. Los nombres de los caídos quedarán grabados en las paredes del pasillo procesional que se extiende al otro lado de la puerta del Fénix. Nos honráis, Lord Fulgrim, contestó Eidolon antes de volver a sentarse. Fulgrim respondió con un gesto de asentimiento y se volvió hacia el resto de los presentes. El valor del comandante general Eidolon ante unas circunstancias adversas es un ejemplo para todos nosotros, y os pido que contéis a vuestros guerreros lo que nos ha relatado. Sin embargo, no nos hemos reunido solo para eso, sino para planear glorias futuras, ya que ninguna legión debe dormirse en los laureles, ni limitarse a recordar éxitos pasados. Debemos seguir siempre avanzando en busca de nuevos desafíos y nuevos enemigos contra los que podamos demostrar una vez más nuestra superioridad. Nos encontramos en una región del espacio de la que se sabe muy poco, y haremos retroceder esa oscuridad con la luz del emperador.
Aquí existen mundos que ansían la llegada de la verdad imperial, y nuestro destino en esta vida es llevársela. Nos acercamos a uno de esos mundos, al que a partir de ahora designaré como 28-4, en honor de la próxima conquista que realizaremos. Más adelante hablaremos con más detalle de lo que espero de cada uno de vosotros, pero por ahora, disfrutemos del vino de la victoria. Nada más decir aquellas palabras, la puerta del Fénix se abrió de par en par, y un grupo de sirvientes vestidos con sencillas túnicas de color crema entró en la Heliópolis llevando ánforas de vino y bandejas cargadas de carnes exóticas, fruta fresca, pan recién hecho, dulces y pasteles elaborados. Tarvitz contempló asombrado la procesión de manjares y vinos exquisitos que acabaron colocados en mesas auxiliares situadas en el borde exterior de la estancia. Era tradicional que los hijos del emperador celebraran una victoria incluso antes de conseguirla, por lo seguros que estaban de su superioridad en la guerra, pero un festín tan fastuoso le parecía una demostración excesiva de arrogancia. Se unió a los demás capitanes, que se acercaron a las mesas, y se sirvió una copa de vino. Procuró no mirar a Eidolon directamente, por temor a que notara la inquietud que le causaba el modo en que había tergiversado lo ocurrido en la campaña de muerte. Lucius se colocó a su lado. Su rostro de finas facciones mostraba una sonrisa astuta. Vaya forma de contar lo sucedido en muerte ha tenido el comandante general, ¿no te parece, Saúl? Tarvitz se limitó a asentir y luego se aseguró de que no hubiera nadie cerca que pudiera oír su respuesta. Sin duda ha sido un modo muy interesante de narrar la campaña. ¿Va, a quién le importa? Le replicó Lucius. Si hay gloria que ganar, mejor que sea para nosotros que para esos malditos lobos lunares. A ti lo que te pasa es que te ha amargado que Loken te ganara en la jaula de entrenamiento. La expresión de Lucius se ensombreció. No me ganó. A mí me parece recordar que al final del combate eras tú el que estaba tumbado de espaldas en el suelo, le comentó Tarvitz. Hizo trampas con ese golpe que me dio. Se suponía que iba a ser un duelo honorable con espadas, pero la próxima vez que me enfrente a él, le ganaré. Eso suponiendo que no haya aprendido unos cuantos trucos nuevos mientras tanto. No lo hará, se burló Lucius. Tarvitz volvió a sorprenderse ante la increíble arrogancia del espadachín, y sintió que el equilibrio de su amistad se alejaba un poco más. Después de todo, Loken no es más que un simple perro callejero, igual que el resto de los lobos lunares. ¿Incluso el señor de la guerra? No, por supuesto que no, se apresuró a contestar Lucius. Pero el resto de ellos son poco mejores que los bárbaros de Rus. Gente inculta, sin la elegancia ni la perfección de nuestra legión. En todo caso, la campaña de muerte demostró nuestra superioridad sobre los lobos lunares. ¿Nuestra superioridad?, preguntó una voz. Tarvitz se dio la vuelta y vio que el capitán Solomon Demeter se había colocado detrás de ellos. Capitán Demeter, lo saludó Tarvitz con un gesto de asentimiento. Es un honor verle de nuevo. Lo felicito por haber tomado el puente de la nave de mando de la Diasporex. Solomon sonrió e inclinó levemente la cabeza. Gracias, pero yo no hablaría de eso en voz alta si fuera usted. No creo que Lord Fulgrim se pusiera muy contento al enterarse de que la segunda compañía le había arrebatado esa gloria. Pero eso no importa, no he venido a escuchar lo maravilloso que soy. Entonces, ¿para qué ha venido?, le preguntó Lucius. Solomon no hizo caso del tono insolente de la pregunta. Capitán Tarvitz, le he estado observando mientras Eidolon relataba lo ocurrido en muerte, y me da la sensación de que sucedieron más cosas de las que nos ha contado. Me gustaría oír su versión de los hechos. Ya me entiende. Lord Eidolon describió nuestra campaña en muerte tal y como él la vivió, respondió Tarvitz con un tono neutro. Vamos, Saúl. No te importa que te llame así, ¿verdad?, le preguntó Solomon. Conmigo puedes ser sincero. Me sentiré muy honrado, le respondió Tarvitz con total franqueza. Tú y yo sabemos que Eidolon es un fanfarrón, dijo Solomon. Tarvitz se quedó sorprendido por la brusquedad de aquellas palabras. El comandante general Eidolon es su superior, le replicó Lucius. Haría bien en recordarlo. Conozco perfectamente la cadena de mando, le respondió Solomon con sequedad. Y en el escalafón de capitanes, yo soy tu superior. Harías bien en recordarlo tú también. Lucius asintió rápidamente y Solomon continuó. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en muerte? Exactamente lo que ha contado el comandante general, afirmó Lucius. ¿Es eso cierto, capitán Tarvitz?, insistió Solomon. ¿Se atreve a llamarme mentiroso?
Exigió saber Lucius, bajando levemente la mano hacia la empuñadura de su espada, un arma forjada en los montes Urales por el clan Terrawat durante las guerras de unificación. Solomon captó el gesto. Se volvió hacia Lucius, cuadró los hombros y se preparó por si llegaba el combate. Aunque Demeter era más alto, de espaldas más anchas y sin duda más fuerte, Lucius era más fibroso y, con seguridad, mucho más ágil. Tarvish se preguntó por un instante cuál de los dos saldría vencedor en un enfrentamiento, aunque se alegró de no tener que presenciarlo nunca. «Recuerdo la primera vez que entraste en esta sala, Lucius», le dijo Solomon. «En aquel momento pensé que tenías todas las cualidades para ser un gran oficial y un guerrero excepcional». El rostro de Lucius se iluminó al oírlo, hasta que Solomon siguió hablando. «Pero ahora veo que me equivoqué. No eres más que un adulador servil, incapaz de distinguir entre la perfección y la simple arrogancia». Tarvish vio cómo el rostro de Lucius enrojecía de rabia, pero Solomon no había terminado. «Nuestra legión lucha por alcanzar la pureza de propósito siguiendo el ejemplo del emperador, amado por todos. Pero no debemos intentar ser como él, ya que es único y está muy por encima de nosotros. Es cierto que a veces nuestras doctrinas nos hacen parecer altivos y distantes ante los demás, pero tenlo claro, no hay pureza en el orgullo. Jamás lo olvides, Lucius». Fin de la lección. Lucius asintió brevemente. Tarvish se dio cuenta de que su compañero tenía que hacer un enorme esfuerzo para no dejarse llevar por la furia. Su rostro se puso pálido antes de que lograra hablar. «Gracias por la lección, capitán. Espero poder devolvérsela algún día». Solomon sonrió. Lucius hizo una leve reverencia, dio media vuelta y se marchó para reunirse con Eidolon. Tarvish tuvo que contenerse para no sonreír. «Sabe que no olvidará esto», le advirtió a Solomon. «Bien. Quizá aprenda algo de una vez». «Yo no contaría con ello», respondió Tarvish. «Es de los que les cuesta mucho aprender. Algo que a ti no te pasa, ¿verdad?» «Solo trato de servir a la legión lo mejor que puedo». Solomon soltó una carcajada. «Saúl, eres muy cuidadoso con tus palabras, lo reconozco. La primera vez que llegaste creí que solo serías un oficial de combate, pero ahora estoy convencido de que llegarás muy lejos. Gracias, capitán Demeter. Llámame Solomon. Y en cuanto termine esta reunión, tú y yo deberemos tener una conversación más tranquila». La superficie del planeta 28-4 era el paisaje más hermoso que Solomon había visto jamás. Observado desde la órbita, parecía un lugar tranquilo y sereno. La Tierra se veía fértil, los océanos eran de un azul intenso y puro, y la atmósfera estaba salpicada de suaves capas de nubes. Las lecturas indicaban que el aire era respirable, sin estar contaminado, a diferencia de tantos otros mundos imperiales convertidos en auténticos infiernos industriales. Los sensores no detectaban señales de vida inteligente. Habría que esperar a la exploración en tierra para confirmarlo, pero aparte de lo que parecían ser ruinas de una civilización desaparecida hacía mucho tiempo, todo indicaba que el planeta estaba completamente deshabitado. En pocas palabras, era perfecto. 4 naves de asalto Stormbird aterrizaron en lo alto de unos escarpados acantilados rocosos, en la entrada de un amplio valle. Por encima se alzaba una majestuosa cadena montañosa cuyas cimas permanecían cubiertas de nieve, a pesar del clima templado de la zona. En cuanto el polvo del aterrizaje se disipó, Fulgrim encabezó al grupo de guerreros que descendió a la superficie de aquel nuevo mundo que pronto pasaría a formar parte del Imperio. Solomon bajó de su nave y miró a su alrededor, lleno de esperanza ante aquel nuevo horizonte. Julius y Marius desembarcaron de su propia aeronave. Lord Fulgrim caminaba al lado de Julius, mientras que Saúl Tarvish seguía los pasos de Marius. El resto de los guerreros se dispersó para asegurar la zona, aunque Solomon ya sabía que esa medida era innecesaria. Allí no había enemigos que combatir ni rivales que vencer. El planeta ya era suyo. Se quitó el casco en cuanto los sistemas automáticos confirmaron que la atmósfera era respirable, y respiró hondo, cerrando los ojos ante el sencillo placer de llenar los pulmones con un aire que no había pasado por filtros ni depuradores. «Deberías mantener el casco puesto», le advirtió Marius. «No tenemos la seguridad absoluta de que el aire sea seguro». «Según los sensores de mi armadura, lo es», respondió Solomon. «Lord Fulgrim todavía no se ha quitado el suyo. ¿Y eso qué importa? Que harías bien en imitarlo mientras él lo lleve puesto». Solomon no respondió. Simplemente se dio media vuelta mientras el resto de los guerreros bajaba de las naves, cuyos motores aún seguían encendidos.
Negó con la cabeza, se colocó el casco bajo el brazo y se acercó al borde del acantilado, desde donde tenía una vista impresionante del valle que se extendía mucho más abajo. Más allá de las montañas se abría una inmensa extensión de tierra verde. Bosques frondosos cubrían las laderas, y un río de color azul profundo serpenteaba con calma por el fondo del valle hasta perderse hacia una costa lejana. Al otro lado del valle se alzaban unas ruinas de gran altura que los cartógrafos habían señalado desde el espacio, en medio de un bosque de helechos gigantes. Desde allí solo se distinguía lo que parecía un gran arco, pero del resto de la estructura no quedaba ningún rastro visible. Desde aquella posición privilegiada, Solomon podía ver a cientos de kilómetros a su alrededor. Lejanos lagos brillaban bajo la luz del sol, y se distinguían animales salvajes pastando en las llanuras. La tierra fértil y ondulada de 28,4 se extendía hasta perderse entre la bruma del horizonte, mientras las aves surcaban un cielo despejado y luminoso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían visto un mundo tan virgen y puro? Como muchos de los hijos del emperador, Solomon había crecido en Chemos, un planeta donde no existía el día ni la noche, cubierto por una densa nube de polvo estelar que lo aislaba de la luz de las estrellas. Durante su juventud solo había conocido una penumbra gris, en la que nunca se veía el cielo. Por eso, su corazón se llenaba de alegría al contemplar un paisaje tan hermoso y despejado. Era una lástima que la llegada del imperio cambiara aquel mundo para siempre e irremediablemente. Pero ese cambio era inevitable, solo quedaba registrarlo en los archivos como territorio reclamado por la 28ª expedición en nombre del emperador. En pocos días llegarían los equipos de exploración y del Adeptus Mechanicus para iniciar la colonización y explotar sus recursos. Solomon sabía que no era más que un guerrero, pero mientras contemplaba aquel paisaje, deseó con todas sus fuerzas que existiera una forma de proteger tanta belleza. No sería posible que, gracias a la ciencia y la razón que llevaban consigo, los técnicos del Mechanicus encontraran la manera de aprovechar los recursos sin causar la contaminación, la superpoblación y la destrucción que la industria solía traer consigo. Pero esas preocupaciones iban más allá de sus atribuciones. Si el planeta estaba realmente tan deshabitado como parecía, no tardarían en partir, dejando solo una guarnición de los palatinos al mando del comandante Faile para proteger el nuevo territorio imperial. Solomon. Lo llamó Julius desde el otro lado de las naves de asalto. Solomon se volvió, apartando la vista de aquel paisaje, y se dirigió hacia donde estaban los demás. ¿Qué pasa? Prepara a tus hombres, le dijo Julius. Vamos a bajar al valle para echar un vistazo a esas ruinas. Mientras sostenía una nueva copa de vino, Ostian pensó que el interior de la Fenice había cambiado muchísimo en los últimos 2 meses. Antes tenía un aire bohemio y acogedor, pero ahora parecía un teatro recargado, decorado con un estilo aún más decadente y excesivo. Las paredes estaban cubiertas de pan de oro, y se había encargado a todos los escultores a bordo que crearan decenas de piezas para llenar los nuevos pedestales instalados, bueno, casi a todos. Los pintores trabajaban a toda prisa, cubriendo paredes y techos con enormes frescos, mientras un grupo de costureras elaboraba una gran cortina bordada para el escenario. Encima de este último se había reservado un amplio espacio para la gran obra que supuestamente estaba preparando Serena d'Angelus, pero Ostian no había visto a su amiga desde hacía semanas, por lo que no podía confirmarlo. Hacía más de un mes que no se encontraban, y la última vez que la vio tenía un aspecto pésimo, muy distinto a la mujer elegante y serena de la que, tenía que admitir, se estaba enamorando. Apenas habían intercambiado unas palabras antes de que ella se marchara con una excusa vaga. Tengo que ir a ver cómo está, se dijo en voz alta, como si con ello se impusiera a sí mismo cumplir esa decisión. Un grupo de bailarines y cantantes giraba sobre el escenario al compás de un sonido ensordecedor que Ostian esperaba que no fuera música. En el centro se encontraba Coralinea Seneca, la bella rememoradora y actriz, por la que, según se decía, Ostian había perdido la oportunidad de visitar el mundo de la Eran. Pero la verdadera protagonista de aquella confusión caminaba con pasos enérgicos, gritando e increpando a los artistas. Bekwatinska, con su cabello azul que flotaba alrededor de su cabeza como algas marinas, y su vestido que se agitaba con violencia mientras descargaba su furia ante lo que consideraba la incompetencia de los demás. Para Ostian, el resultado de todas aquellas reformas resultaba grotesco. El exceso de adornos convertía la estancia en un revoltijo de sensaciones confusas. Al menos, la zona del bar seguía intacta. Los diseñadores aún no se habían atrevido a mover de su sitio a los cientos de rememoradores que bebían en silencio, por miedo a provocar una revuelta.
Muchos de ellos se agrupaban alrededor de una figura imponente, el guerrero Astartes llamado Lucius. De piel pálida, relataba con gran énfasis historias sobre el planeta Muerte, narrando hazañas increíbles del señor de la guerra, de Sanguinius y, sobre todo, de sus propios logros heroicos. A Ostian le parecía patético que un guerrero tan poderoso necesitara llamar la atención de esa manera, pero prefirió guardarse su opinión para sí mismo. Antes, la Fenice era un lugar tranquilo donde relajarse. Ahora, el constante ruido de martillos, la música estridente y el bullicio de las obras lo habían transformado en un sitio donde la gente solo acudía para quejarse y lamentar no haber sido parte de aquella renovación. ¿Te has dado cuenta de que todos los que bajaron a la Eran han conseguido trabajo en esto? Le preguntó una voz a su lado. Se trataba de Leopold Cadmus, un poeta de muy escaso talento con el que había hablado en contadas ocasiones, aunque por suerte siempre había logrado evitar que le leyera sus versos. Sí, lo he notado, respondió Ostian, aunque tuvo que levantar la voz para hacerse oír por encima del ruido de unos obreros que intentaban colocar una estatua de un querubín desnudo de aspecto lascivo. Es una auténtica desgracia, comentó Leopold. Desde luego, asintió Ostian, aunque se preguntó qué clase de aportación podría hacer alguien como Leopold en aquel proyecto. Yo habría pensado que alguien como tú tendría que haber participado en todo esto, añadió Leopold. Ostian captó el evidente tono de envidia que había en su voz. Negó con la cabeza antes de responder. Yo también lo creía, pero después de ver lo que están haciendo con este lugar, me alegro mucho de no haber participado en el proyecto. ¿A qué te refieres?, preguntó Leopold con voz algo pastosa, y Ostian se dio cuenta de que ya estaba bastante borracho. A esto, respondió señalando algunas de las pinturas de la pared más cercana. Parece que un ciego eligió los colores, y en cuanto a los temas, es normal que haya desnudos en un teatro, pero la mayoría de estas obras son prácticamente obscenas. Ya lo sé, dijo Leopold con una sonrisa. ¿No te parecen geniales? Ostian ignoró el comentario. Y escucha esa música. Al principio me encantaron las obras de Bekwatinska, pero esto suena como si colgaran a un gato por la cola de una ventana y se fuera agarrando con las uñas al cristal. En cuanto a las esculturas, no sé ni por dónde empezar. Son toscas, excesivas y ninguna tiene lo que yo llamaría un acabado auténtico. Bueno, tú eres el experto en la materia, comentó Leopold. Sí, lo soy, respondió Ostian, estremeciéndose al recordar la última vez que alguien le había dicho algo parecido. Era un día como cualquier otro. El sonido rítmico del martillo y el cincel llenaba el estudio mientras él intentaba dar forma a la imagen que había aparecido en su mente. La figura de un guerrero con armadura iba surgiendo poco a poco del bloque de mármol, a medida que Ostian retiraba todo lo que no formaba parte de esa visión interior. Sus manos recorrían la piedra con precisión, y los sensores integrados en sus dedos le permitían leer la estructura interna del material, localizando sus líneas de fractura y sus puntos de tensión ocultos. Calculaba cada golpe con exactitud, y al contacto con el cincel sentía de forma instintiva la forma que estaba creando, así como el respeto y el cariño que le tenía a la piedra. Lejos ya de aquella etapa inicial en la que la rabia había impulsado su trabajo, ahora sentía una calma nueva, una serenidad que le hacía actuar con mayor delicadeza. Había encontrado paz en la satisfacción de ver cómo surgía algo bello de la nada. Cuando dio un paso atrás para contemplar su obra, notó que no estaba solo en el desordenado taller. Se giró y vio a un guerrero imponente, vestido con una armadura de tonos púrpura y dorado, que empuñaba una gran alabarda con la hoja del mismo color. Su equipo estaba cubierto de adornos y detalles decorativos, mucho más de lo habitual en los guerreros astartes. El casco tenía forma de alas, y su visor frontal estaba diseñado para parecerse al rostro de un ave de presa. Ostian se quitó la máscara antipolvo mientras otros 5 guerreros idénticos entraban en el estudio, seguidos por un sirviente que empujaba una plataforma con 3 objetos cubiertos con telas blancas. Reconoció al instante a aquellos guerreros. Pertenecían a la Guardia del Fénix, la escolta de élite de entonces entró Fulgrim, y Ostian se quedó paralizado ante la presencia imponente del primarca. El señor de los hijos del emperador vestía una túnica sencilla de color rojo oscuro, con hilos de plata y púrpura apenas visibles entretejidos en la tela. Llevaba el rostro maquillado de blanco y los ojos delineados con tinta cobriza, mientras que su largo cabello plateado estaba recogido en una serie de trenzas complejas. Ostian cayó de rodillas e inclinó la cabeza. Estar tan cerca de un ser de belleza tan perfecta era una sensación que nunca había experimentado.
Ya había visto al primarca antes, pero encontrarse en un espacio cerrado, bajo la mirada fija de sus ojos oscuros, le provocaba una sensación de embeleso casi absoluto. Mi señor, empezó a decir con voz entrecortada. Por favor, levántate, maestro de la Four, le dijo Fulgrim mientras se acercaba. Ostian percibió el aroma intenso de los aceites perfumados que cubrían su piel. Los genios como tú no deberían arrodillarse nunca ante mí. Ostian se puso en pie lentamente e intentó levantar la vista para mirarlo de frente, pero su cuerpo parecía no obedecerle. Puedes mirarme, le dijo Fulgrim con suavidad. De repente, sintió que sus músculos respondían por sí solos, como si estuvieran bajo el control del primarca. Su cabeza se alzó sin esfuerzo, y al escuchar su voz le pareció que escuchaba una melodía perfecta. Cada sílaba tenía el tono y el volumen exactos, como si ningún otro sonido pudiera llenar el aire con tanta armonía. Veo que tu trabajo avanza, comentó Fulgrim mientras daba vueltas alrededor del bloque de mármol, observándolo con atención. Tengo muchas ganas de verlo terminado. Dime, ¿representa a alguien en concreto? Ostian asintió, pero al intentar hablar se le trabó la lengua ante aquella figura tan magnífica. ¿A quién? Insistió el primarca. Al emperador, amado por todos, logró responder finalmente. El emperador, repitió Fulgrim. Un tema magnífico. Me pareció el más adecuado para la calidad de este mármol, explicó Ostian. Fulgrim siguió caminando alrededor de la pieza con los ojos cerrados, pasando las manos sobre la superficie de la piedra con la misma delicadeza que el propio artista había utilizado momentos antes. Maestro de la Four, tienes un don extraordinario. Eres capaz de dar vida a la piedra. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Me han dicho que vos también tenéis un gran talento para la escultura, mi señor, respondió Ostian. Fulgrim sonrió y negó levemente con la cabeza. Puedo crear formas agradables, sí, pero darles alma, eso es algo que me frustra, y para lo que he venido a pedirte ayuda. ¿Mi ayuda? Preguntó Ostian, sorprendido. No entiendo. Fulgrim hizo un gesto hacia el sirviente, y uno de los guardias retiró las telas que cubrían los objetos de la plataforma. Aparecieron entonces 3 estatuas talladas en mármol claro. El primarca tomó a Ostian por el hombro y lo guió hasta ellas. Las 3 representaban a guerreros con armadura. Por los símbolos de sus sombreras, se trataba de capitanes de compañía. Me he propuesto esculpir a cada uno de mis capitanes, le explicó Fulgrim, pero cuando terminé la tercera me di cuenta de que algo fallaba. Era como si les faltara una verdad esencial. Ostian observó las obras con atención. Las líneas eran impecables, los detalles minuciosos y perfectos, hasta el punto de reproducir con exactitud las expresiones de cada rostro. No quedaba ni la más mínima huella del cincel, por lo que parecían fundidas en lugar de talladas. Sin embargo, a medida que las miraba, no sentía ninguna emoción, ninguna chispa de vida, como debería ocurrir ante una obra de arte. Eran perfectas, sí, pero ahí estaba su defecto. Tanta precisión técnica no dejaba ver nada del creador, ni rastro de su humanidad, ni nada que permitiera intuir el alma del artista. Son magníficas, dijo al fin, con voz contenida. No me mientas, rememorador, le advirtió Fulgrim, y en su tono apareció una dureza que hizo que Ostian levantara la vista de inmediato. El primarca lo miraba con una expresión que le heló la sangre. ¿Qué queréis que os diga, mi señor? Preguntó Ostian. Son perfectas. Quiero la verdad, respondió Fulgrim. La verdad, igual que el bisturí, puede doler, pero sana. Ostian buscó las palabras adecuadas, sin querer ofender a aquel ser al que le parecía imposible siquiera imaginar un defecto. ¿Quién se atrevería a cuestionar a alguien de semejante hermosura? Fulgrim comprendió su duda y le puso una mano en el hombro con gesto tranquilizador. Un verdadero amigo señala los errores y rechaza lo que no es digno, y por ello merece respeto, porque nos ayuda a encontrar lo que realmente vale. Tienes permiso para hablar con total libertad. Sus palabras, pronunciadas en voz baja pero firme, actuaron como una llave que abría una puerta cerrada en el interior de Ostian, permitiendo salir pensamientos que nunca habría expresado por sí mismo. Lo que ocurre es que, son demasiado perfectas, explicó con cautela. Han sido hechas más con la razón que con el corazón. ¿Cómo puede algo ser demasiado perfecto? Preguntó Fulgrim. Todo lo bello y noble nace de la lógica y el cálculo. El arte verdadero no depende de la razón, sino de lo que brota del interior. Puedes tener la técnica más depurada de toda la galaxia, pero si no hay pasión detrás, el esfuerzo no sirve de nada. La perfección existe, sin duda, replicó Fulgrim con cierta impaciencia.
Es el objetivo de nuestra vida, alcanzarla y mostrarla al resto del universo. Debemos dejar atrás todo lo que nos limita. Ostian negó con la cabeza, absorto en la discusión sin darse cuenta de que la furia empezaba a nublar el rostro del primarca. No, mi señor. Quien busca la perfección absoluta en todo, al final no logra nada. La esencia de lo humano está precisamente en no ser perfecto. ¿Y qué hay de tu propia obra?, preguntó Fulgrim. ¿No buscas la perfección en lo que haces? Al insistir en alcanzarla, la gente olvida lo más importante. Es algo imposible de conseguir, y por más que se busque, nunca se encontrará, insistió Ostian. Si yo esperara llegar a la perfección, jamás terminaría ninguna escultura. Bueno, tú eres el experto, gruñó Fulgrim. En ese instante, Ostian comprendió con horror que había ofendido al primarca. Los ojos de Fulgrim brillaban como carbones encendidos, y las venas de su cuello se marcaban bajo la piel, señal de que contenía una ira inmensa. Sintió cómo el miedo se apoderaba de él al percibir la intensidad de aquel deseo oculto en su mirada. Detrás de la voluntad de plasmar la belleza en la piedra o en el lienzo, vio una obsesión ciega, la necesidad de lograr lo imposible, la perfección total, un anhelo que no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Se dio cuenta demasiado tarde de que, aunque había pedido sinceridad, no era lo que realmente buscaba. Quería alabanzas, halagos que alimentaran su orgullo cada vez más desmedido. Mi señor, susurró con voz temblorosa. No importa, le cortó Fulgrim con tono seco. Veo que no me equivoqué al venir a hablar contigo. A partir de ahora, no volveré a tocar el cincel. Es evidente que solo estaba perdiendo el tiempo. No, mi señor, no es eso lo que quería decir. Fulgrim alzó una mano para silenciarlo. Te agradezco tu tiempo, maestro de la Four. Me retiro para que sigas con tu obra, aunque sea imperfecta. El primarca de los hijos del emperador salió del estudio rodeado de sus guardias, dejando a Ostian temblando ante lo que acababa de ver en el interior de su mente. Ostian sacudió la cabeza para intentar borrar aquel recuerdo y volvió a la realidad al escuchar que le hablaban. Al levantar la vista, vio al guerrero de piel pálida que lo miraba desde su gran estatura. Soy Lucius, se presentó. Ostian asintió y vació la copa que tenía en la mano. Sé quién eres. Lucius sonrió, satisfecho de ser reconocido. Me han dicho que eres amigo de Serena d'Angelus. ¿Es cierto? Supongo que sí. Entonces, quizás puedas llevarme a su estudio, pidió el guerrero. ¿Para qué? Está claro, respondió Lucius con otra sonrisa. Quiero que me haga un retrato.